Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice la santa palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios le bendiga, bienvenido una vez más en esta oportunidad para que juntos estudiemos la santa palabra del Señor y reciba este mensaje como un llamado de Dios para su vida. Y desde el título, antes de la transición, vamos a mirar brevemente que siempre que se va a dar una transición, un cambio, suceden unos acontecimientos que anuncian que viene un cambio, que es necesario un cambio, y el mundo entero está por entrar en un cambio que va a ser muy notorio, pero que a la vez va a ser complejo y de pronto difícil de entenderlo o de asimilarlo para muchas personas. No así para usted. Por el contrario, recuerde, este es un llamado de Dios a usted, usted que es miembro de la iglesia, usted que hace parte de la iglesia, usted que hace parte de un pueblo que es creyente. Para usted es este anuncio en este momento, para usted es este llamado. ¿Qué sucede antes de la transición? Va a haber una transición en este mundo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros los que estamos viviendo en este último tiempo. Por eso, desde aquí lo vamos a empezar a mirar. Era en ese tiempo de la historia la nación de Israel la que estaba a punto de entrar en un cambio que iba a ser muy significativo para ellos. Pero no vamos a entrar en muchos detalles de ello porque lo importante ahora es que no es una nación la que va a entrar en una transición, sino que son todas las naciones del planeta Tierra, es decir, el mundo entero está por entrar en una transición. Pero ¿qué sucede antes de esa transición? Una de las cosas que sucede y la importante y la que le corresponde a usted, la que a usted le interesa, nos interesa a nosotros como miembros de la iglesia, es que antes de la transición, además de que la palabra de Dios escasea aún, y por favor que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para entender esto, aún en medio de la abundancia, lamentablemente la palabra de Dios escasea y la visión escasea. Pero en medio de estas circunstancias lo más importante es que Dios llama a alguien. Y usted puede ser ese alguien que Dios está llamando en este momento antes de la transición. En este caso, la historia iba a entrar el pueblo de Israel. Era necesario que entrara en esa transición que el Dios había determinado. Y era el cambio del sacerdocio, del modelo del sacerdocio, a un modelo profético. Iba a levantar Dios un gran profeta en medio de la nación de Israel. Iba a levantar Dios un profeta que iba a enseñar al pueblo la palabra de Dios y que iba a establecer escuelas de profetas y que iba a movilizar y a establecer profetas para que dieran dirección al pueblo de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo también, levantar a alguien que alerte a su iglesia, que alerte a su pueblo del tiempo que se está viviendo y de los acontecimientos que están por venir. Porque no podemos desconocer de que, aunque hoy hay mucha predicación, lamentablemente la palabra de Dios, esta bendita y santa palabra, escasea en medio de la iglesia, en medio de los servicios que a veces se dan, en medio de los acontecimientos, en medio de las actividades que se realizan. La palabra de Dios lamentablemente brilla por su ausencia, escasea la palabra de Dios. Igualmente la visión, no hay visión de Dios, por lo menos, ¿no? Y era lo que estaba sucediendo aquí. Por eso dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y luego, punto y coma, dice, y la palabra de Jehová escaseaba. Pero escuchen, esto es lo tremendo.
Samuel vivía en el templo de Dios. Samuel servía, siendo un joven, servía en el templo de Dios. Samuel dormía allí en el templo de Dios. Y Samuel tenía como jefe inmediato, por decirlo de alguna manera, a un gran sacerdote, a un sumo sacerdote, al sacerdote Elí, que era el encargado de todo. Pero dice que la palabra escaseaba. Hoy usted puede hacer parte de una iglesia muy grande y de pronto puede ser el caso, la palabra allí escasea, pero Dios está llamando, y qué bueno que fuera usted, qué bueno que fuera usted el que le pudiera decir como Samuel: heme aquí, Señor, porque se aproxima la transición, como para el pueblo de Israel se aproximaba la transición, y Dios estaba buscando a alguien que lo escuchara a Él en medio de ese entorno religioso. Por favor, esto es importantísimo, esto es relevante. No fue en medio del mundo, fue en medio de su pueblo escogido que Dios estaba buscando uno que lo escuchara a Él, para empezar a darle instrucción, para levantarlo, para que se volviera una voz profética en medio de su pueblo. Es al interior de la iglesia, es en medio de la iglesia donde el Señor está dirigiendo su voz en esta oportunidad, en este momento, y usted que lo está escuchando, que sea usted ese que le responde al Señor, para que usted se levante como esa voz profética del Señor en este tiempo que estamos viviendo, donde escasea también la palabra en medio de muchas reuniones, de muchos servicios, donde no hay visión con frecuencia de Dios anunciando lo que está sucediendo y lo que está por venir. Qué bueno que fuera usted, pero es que para que lo miremos, ¿qué sucede entonces si escasea la palabra de Dios? Si no hay visión de Dios en medio del pueblo de Dios, ¿qué sucede? Pues dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Escuchen: cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay profecía de Dios, cuando no hay visión de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, lamentablemente entran en un desenfreno. Y aquí lo dice muy claro la palabra, dice de la siguiente manera, Proverbios 29, 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero como hoy, en el tiempo que estamos viviendo, se ha cambiado la profecía bíblica, la profecía de Dios, por el mensaje halagüeño, por la profecía, por la falsa profecía, por el mensaje emotivo, que a nada conduce, que solamente alimenta las emociones de momento, pero que para nada alerta, que tampoco por lo tanto no prepara al creyente para lo que viene. Es el tiempo que estamos viviendo, y el Señor quiere que se escuche su palabra, que se escuche su voz, que se escuche sus siervos anunciando lo que Dios está mostrando y lo que Dios está diciendo. Que haya visiones, pero que sean visiones de Dios, que anuncian lo que está por venir. Que haya palabra, pero que haya palabra profética de Dios que está aquí dentro de la misma escritura, que no se sale de la escritura para alimentar emociones de un pueblo, sino que habla conforme la palabra ya está escrita. No necesitamos más palabra, está escrita, como lo dijo a través del apóstol Pedro. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar muy atentos. Aquí tenemos la palabra profética, pero está escaseando, lamentablemente. Esa es la realidad y la evidencia de que está escaseando, que hoy vemos al pueblo de Dios en desenfreno, en locura, como cuando en medio del afán, en medio de la ansiedad, en medio del desespero, en medio de la incertidumbre, quizá en medio de la espera, que era necesario esperar. Por eso el salmista dijo: pacientemente esperé. En medio de la espera, el pueblo presionó a Aarón, que estaba escogido para ser ese sacerdote en medio del pueblo, para guiar al pueblo. El pueblo presionó a Aarón diciéndole: háganos dioses, denos dioses que nos saquen de este desierto donde nos metieron. Y Aarón, en su
falta de la ley, porque Moisés estaba allá en el monte, en lo alto del monte con Dios, recibiendo la ley, la instrucción de Dios para el pueblo. Todavía no les había llegado y tenían que esperar a que esa ley llegara, a que esa palabra de Dios llegara, a que esa voluntad de Dios escrita en esas tablas llegara a través de Moisés. Pero ellos, en medio de esa espera, se desesperaron, presionaron a Aarón, y Aarón terminó haciendo lo que el pueblo pedía: háganos un Dios. ¿Qué le hizo Aarón? Les hizo un becerro, y luego dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto, mañana vamos a hacer fiesta para él. Y terminaron en un desenfreno, saltando alrededor de un becerro. Lamentablemente eso está pasando, y con temor delante de Dios lo digo, y hago esta voz de alerta y llamo a cada uno de ustedes: por favor, paren un momento. De pronto lo que estamos haciendo nos alegra, de pronto lo que estamos haciendo nos parece muy bueno a nosotros, pero hemos pensado: esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios nos está diciendo que hagamos en este tiempo. Esto es lo que Dios quiere. ¿Está agradado Dios con esto que hacemos? O de pronto será el pensar de nosotros, como le pasó a Aarón y al pueblo. Y Moisés estaba en la presencia de Dios, ese gran profeta estaba en la presencia de Dios, recibiendo de Dios la palabra para traérsela al pueblo, y cuando llegó, ellos se habían ido en desenfreno porque no había llegado aún la palabra del Señor. Pero en este momento está llegando la palabra del Señor diciendo: Él se escoge a uno antes de la transición para prepararlo, para que de ese cambio que se está necesitando, porque había un desenfreno y el pueblo se ha ido desviando del camino del Señor, como lo dijo a través del profeta Jeremías en una ocasión: hagan un alto por un momento y pregunten en dónde está el camino, cuándo lo dejamos. Porque cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay visión, hay desenfreno. Y podrá decir alguno: no, pero es que estamos en la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia y nos están leyendo, es ley antiguo. Pues para el que piense de esa manera, vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Y muy atento, por favor. Uno de los apóstoles, que pronto poca atención se le presta, lamentablemente, pero es el más contundente. Y lo digo contundente porque su mensaje es muy cortico, pero es muy claro en la advertencia de este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y él dice de la siguiente manera: Apóstol Judas, carta del apóstol Judas. En el versículo 3 hay un título que dice: falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Por qué se introducen falsas doctrinas y por qué se introducen falsos maestros en medio de la iglesia? Porque no hay palabra de Dios, porque no hay visión de Dios. Pero donde hay palabra de Dios, la falsa doctrina no va a llegar. Donde hay visión de Dios, a los que guían la iglesia, los líderes, los falsos maestros no van a tener cabida. Pero recuerden, en una ocasión, en una oportunidad pasada, nos alertaba el Señor sobre la edificación que se levanta y va hacia arriba, pero se olvidan de embellecer esa edificación, de darle el acabado a esa edificación, de que esa edificación esté lista. Y el Señor mirándolo y el Señor diciendo: paren ya, terminen lo que han empezado, no sigan hacia arriba porque no van a alcanzar más. Hermanos, el tiempo se acaba. No hay tiempo. Mire, yo con dolor en mi corazón y con mucha impotencia lo digo: hay tanto por hacer, pero no nos alcanzó el tiempo, como cuando en aquella oportunidad Dios le dice a Josué: Josué, ya estás viejo y aún queda mucho por hacer, hay mucha tierra por conquistar, pero ya tú no alcanzaste, ya estás viejo, así que lo que has conquistado, repártelo en medio del pueblo y ya no puedes hacer más, ya no alcanzó el tiempo. Y eso nos está pasando a la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo final. Había mucho por hacer en este mundo, pero lamentablemente ya no hay tiempo, hermanos. Y si no lo entendemos así, vamos a descuidar lo que hemos tenido, lo que el Señor nos ha dado, y cuidarlo y acabarlo de pulir por querer avanzar, por querer abarcar más cuando ya no se puede. Miren lo que está pasando, dice el apóstol Judas, versículo 3.
amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, en el corazón del apóstol Judas había el deseo de escribir sobre la salvación. Y claro, y hoy es importante anunciar esto, pero hermanos, se nos está pasando el tiempo y de pronto por hacer una cosa estamos descuidando la otra. De pronto por querer avanzar, por querer hacer que el edificio siga creciendo hacia arriba, estamos descuidando el mismo edificio y no lo estamos terminando. Y ahí es donde el Señor dice, si no lo terminan, se va a derribar, va a caer, se va a perder todo el trabajo. Como lo dice el mismo apóstol Pablo cuando dice, la obra de cada uno va a ser probada por el fuego, va a ser probada, si es de paz, si es de madera, si es de oro, va a ser probada. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, prepararnos, y ahí es donde el Señor está llamando a alguien que lo escuche para que alerte al pueblo, para que se vuelva su voz profética en este tiempo, que es el tiempo final, donde la iglesia tiene que despertar, donde la iglesia tiene que poner un freno en un momento y escuchar al Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dijo el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience por casa, por nosotros, empezar a ordenar la casa nosotros primeramente. El apóstol Judas tenía un profundo deseo de hablar de la salvación a los hermanos, a la iglesia. Pero noten lo que sucede. Aquí hay una palabra que es clave, dice, vuelvo a leerlo desde el comienzo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, no le está escribiendo al mundo, le está escribiendo a los creyentes, a la iglesia, me ha sido necesario. Este tiempo que estamos viviendo antes de la transición que está por venir, es necesario, ¿qué cosa? Escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire, hoy los santos, muchos creyentes, tienen fe en enseñanzas ilusorias, en enseñanzas erráticas, en mensajes halagüeños, pero no tienen fe en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor ha escaseado. No tienen fe en lo que Dios anuncia, porque ha escaseado la visión en medio de la iglesia. No hay siervos de Dios, no hay profetas que anuncien con claridad lo que el Señor está mostrando. Bendito y alabado nuestro Padre Celestial. Pero recuerden, antes de la transición, el Señor llama a alguien. Este es un llamado de Dios en medio de su iglesia. ¿Quién lo escucha? Como dijo el profeta Isaías. ¿Y quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestará la mano poderosa de Dios? Los que escuchen. Y entonces Judas, que tiene un profundo deseo de hablar de la salvación en medio de los mismos hermanos, dice, tengo la necesidad de alertarlos a que defiendan la fe que un día se compartió en Cristo, de la palabra de la salvación, que cuiden esa fe. ¿Por qué razón hay que cuidarla? Escuchen, lo dice ahora en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado, y esta palabra también es determinante, encubiertamente. Yo sé que ninguno de ustedes, si se le para a alguien en el púlpito, allí de su lugar donde usted se congrega, y le empieza a hablar del diablo y a quererle dar gloria al diablo, ustedes lo van a tolerar, o lo sacan corriendo, o usted se va corriendo de allí. Pero el problema es encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Que vienen con una apariencia de muy espirituales, pero que el mensaje que están llevando es un mensaje viciado, de engaño, de mentira, maquillado, quizá con textos bíblicos, pero revelación de la palabra no hay, palabra profética no hay, visión de Dios no está alimentando esta palabra. Bendito nuestro Dios. Lo que de pronto algunos equivocadamente dicen, letra muerta. Sí, se cita mucho texto, mucho versículo, mucha palabra, pero sin revelación. Recuerden que el Señor al pueblo que le escuchaba en un momento les dijo, tengan cuidado, no sean que la luz que en ustedes hay sean tinieblas.
Le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, les dijo: yo doy testimonio de que ustedes aman al Señor, pero que no lo aman conforme a ciencia, a conocimiento. O sea, sí lo amaban, pero de nombre solamente, pero no de conocimiento, de una vivencia real con Él. Alabado nuestro Padre Celestial. Vuelve y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, este tiempo que estamos viviendo. Hombres impíos que convierten, atentos con esto, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y escuchen, por favor, atentos. Libertinaje, convierten la gracia de Dios. Es cierto, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero ha llegado a pensar: ¿y si la gracia que Dios nos ha dado en este tiempo de acercarnos a Él, de arrepentirnos, de buscarlo, de consagrarnos a Él, esa gracia se vuelve una desgracia? ¿Y por qué se vuelve desgracia? Porque cada quien quiere vivir a su acomodo, porque cada quien quiere vivir a su manera, porque cada quien quiere vivir lo que él piensa. Y entonces por eso busca un lugar, busca una congregación, busca otra, y va allí y va allá buscando a dónde se acomoda él mejor, dónde se le acomoda el mensaje a la manera de él. Pero pocos buscan acomodar sus vidas, acomodar sus pensamientos, acomodar sus sentimientos a la santa palabra del Señor, de vivir conforme a la palabra del Señor. Y terminan volviendo la gracia de Dios para ellos, para sus vidas, una desgracia, porque entran a vivir en libertinaje. Y voy terminando diciéndoles: miren, viene una transición sobre el mundo, y el Señor antes de la transición está buscando a alguien que lo escuche. Y recuerdo entonces lo que el Señor me mostraba, que se estaba levantando un edificio muy alto y no se quería parar. Y es que lamentablemente, y lo digo con temor delante del Señor, pero lo digo con mucho respeto, a quienes se creen dueños de la congregación, que solamente piensan en crecer, en ser la iglesia más grande, en ser la iglesia más famosa, en ser la congregación más reconocida, pero están descuidando esa congregación por ir a algo grande. Y ahí es donde el Señor dice: paren ya, deténganse ya, que no vuelvan la gracia de Dios una desgracia. Porque muchos, y con temor delante de Dios lo digo, muchos, por pretender hacer que ese edificio siga creciendo, que su congregación se haga más grande, terminan aceptando desenfrenos en medio de la congregación, terminan tolerando desmanes en medio de la congregación, terminan haciendo actividades que se salen de la Biblia con tal de conseguir el propósito, tener el edificio más alto. Y el Señor diciendo en este tiempo: paren ya, deténganse, púlanlo, embellezcanlo. No se trata de la congregación más grande, no se trata de quién es el más famoso, se trata de quién está escuchando al Señor, se trata de quién está alertando a los santos a que paren el desenfreno y vuelvan a la santa palabra del Señor. Escuchen al Señor, escuchen las visiones que el Señor le está dando a sus siervos para guiar al pueblo en este tiempo final. Se acaba el tiempo, viene una transición, ya no a una nación, viene una transición para el mundo entero, para todas las naciones en este planeta Tierra. Pero antes de que eso suceda, el Señor está llamando a alguien a que salga de ese entorno, a que salga de ese mover religioso, y que con atención lo escuche a Él, para que asimismo le hable a otros. Usted puede ser uno de esos, y que ayude a la iglesia a cuidar la gracia y a no volver la gracia un libertinaje, a no desgraciar la gracia, sino aprovechar la gracia para santificarse y para entrar en comunión con el Señor. Nos veremos en una próxima oportunidad, y recuerden, hermanos, la meta es una sola, la meta es el cielo, y solo Cristo es el camino. Que Dios les bendiga.